ir en una oportunidad a hacer un retiro a la casa de ejercicios Padre Hurtado y allí conocer también esta corriente de gracia que es la renovación carismática. Y a partir de ahí, bueno, el Señor me llevó a evangelizar con lo que es el carisma de mi congregación, que es la predicación de ejercicios espirituales. Estoy en una parroquia en Buenos Aires, que es la parroquia de San Roque, y junto con una comunidad, y también el Señor me ha concedido la gracia de fundar una comunidad que se llama Mensajeros de la Paz, que el carisma es llenarnos de la paz del Señor, permitirle al Señor que vaya sanando las heridas de nuestra vida, de nuestra historia, que nos impiden tener esa paz profunda, abundante, que Dios quiere para nuestra vida. Comenzó como una comunidad laical y también hace 2 años, con el permiso del cardenal Jorge Mario Bergoglio, comenzó también la rama de concelado, también con vocación sacerdotal, donde el hermano Diego, que estudia teología, forma parte de esta comunidad. Y bueno, aquí estamos con el deseo de compartir lo que el Señor quiere inspirar en nosotros. Venimos a compartir lo que a su vez de parte de Dios hemos recibido. Y yo miraba en la tarjeta que me hicieron llegar los hermanos que con tanto amor organizan, que pusieron un título muy simple: Orar para sanar. Y es un título simple, pero muy profundo y muy abarcativo, que nos habla de una realidad que nos lleva a otra, que la primera es la oración, la importancia de la oración, que más que nada es una necesidad de todo ser humano, porque como tenemos necesidades físicas, comer, alimentarnos, descansar, abrigarnos cuando hace frío, etc., así como tenemos necesidades afectivas, emocionales, recibir amor y dar amor, protección, etc., también tenemos necesidades espirituales. Lo que pasa es que no siempre hemos sido conscientes de esto. Muchas veces se ha visto la espiritualidad no tanto como una necesidad vital de la persona, sino que algunos lo han visto, lo han recibido como una obligación moral. Hay que rezar, hay que ir a misa, es decir, lo que es una obligación, cuando en realidad es una necesidad, porque no podemos tener esa paz interior si no es en esta comunión con Dios vivo. Y en este sentido podemos tomar la primer cita bíblica sobre la cual vamos a reflexionar. Quienes hayan traído para tomar nota los felicito, porque eso le va a servir para después seguir trabajando en su casa y que lo que el Señor quiera comenzar acá pueda luego profundizarlo en su reflexión personal, en su oración. La primera cita bíblica es Juan 10:10, muy sencilla, Juan 10:10, donde Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Otro texto bíblico, otra traducción dice: y la tengan en plenitud. Y acá nos encontramos con que la oración es el camino de encuentro con Dios que nos ayuda a tener esta vida en plenitud, esta vida abundante. El gran problema hoy día no es el problema de la inseguridad, no son los problemas económicos, los problemas laborales. El gran problema a nivel mundial es que hay una parte del ser humano que no está siendo atendida correctamente, y es la parte espiritual. El gran problema hoy día del ser humano es que no siente esta vida plena, esta vida abundante, por lo cual pensamos que con tal o cual cosa podemos tener esa plenitud, esa alegría, esa felicidad, y muchas veces cargamos decepciones, frustraciones en nuestro corazón,
porque nos falta esa experiencia vivificadora del Espíritu Santo habitando en nosotros. Por eso Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso me parece muy correcto ese título, orar para sanar, porque la oración es esa presencia viva de Jesús, donde vamos descubriendo que ya no es obligación, sino necesidad, porque si no empezamos a sentir que en nuestro corazón vamos perdiendo el gozo, la alegría. Y cuando uno ha estado siempre en una vida espiritual tibia, nunca ha elevado su vuelo espiritual, entonces no sabe que tiene esta capacidad. Todos nosotros tenemos una capacidad de desarrollo espiritual que es infinita, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, si la imagen de Dios está plasmada hasta en nuestra genética, podríamos decir que nuestro desarrollo espiritual no puede tener un límite, sino que siempre tiene que seguir creciendo. El único límite que tenemos al crecimiento espiritual lo tenemos aquí, en nuestra cabeza. Cuando nosotros nos miramos con una mirada restrictiva, con una mirada que impide que este crecimiento que el Espíritu Santo quiere darnos se vaya realizando en nosotros. En uno de mis libros, que se llama Ver la vida con ojos nuevos, que voy reflexionando sobre la curación de los ciegos, hablo cómo muchas veces no nos damos cuenta y nosotros mismos, que podemos ver con los ojos del cuerpo, tenemos una ceguera interior porque nos estamos viendo a nosotros mismos de una manera irreal, una manera que nos impide tener esta vida plena, una mirada que nos impide desarrollar en plenitud los talentos que Dios ha puesto en nosotros. Yo creo que esta es la gran tristeza, podríamos decir, del corazón de Dios, cuando ve que ha puesto en nosotros tantas capacidades, tantas cosas que podemos llegar a desarrollar, pero que están como bloqueadas. Y no superamos ciertas cosas, sea por un lado por las heridas de la vida, por las situaciones difíciles, pero sobre todo porque no hemos descubierto el poder de la oración que nos abre a esta liberación interior, a esta sanación. Cuando nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles, que ha sido llamado el quinto evangelio o el evangelio de la Iglesia, nosotros vemos cómo el Espíritu Santo va transformando a este grupo de hombres y de mujeres y los va ayudando a tener esa vida plena, esa vida abundante. Cómo ellos se veían a sí mismos antes de esa amistad con el Espíritu Santo. Antes de tener una oración viva y renovadora, se veían a sí mismos con una mirada desenfocada. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni los otros hombres y mujeres que estuvieron cerca de Jesús eran ciegos con la ceguera del cuerpo, pero tenían esta área de ceguera que les impedía mirarse a sí mismos y verse como Dios los veía. Y acá hay una realidad que nos habla de nosotros mismos. Cada uno de nosotros es como tres personas en una. Primero, la persona que yo creo ser. Puedo tener de mí mismo una imagen inferior de quien soy en realidad, una imagen superior o una imagen desenfocada en algún área. Esto es lo que le pasaba a cada uno de los apóstoles. Y acá interviene en nuestra vida, en esta mirada que nosotros tenemos de nosotros mismos, de los demás, de las circunstancias que nos rodean. Influye mucho lo que ha sido nuestra formación, con muchas riquezas, pero también con muchas limitaciones, con sus estructuras que nos ayudaron, pero que también en algún punto pueden estar como ahogando el desarrollo pleno. La oración hace que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida y ya no nos veamos a nosotros mismos, ni los demás, ni las situaciones con estos ojos, sino que empecemos a ver con la mirada de Dios. Porque la segunda persona que está en nosotros es cómo los demás nos ven. Y entonces sabemos que hay como códigos sociales
que según el apellido, que según las situaciones de vida, que según los logros que hemos tenido a nivel profesional, familiar, los demás nos pueden ver. Pero esa mirada tampoco es real, tampoco es objetiva. Muchas veces se quedan esas miradas en lo epidérmico y no llegan al núcleo central de nuestra identidad. San Agustín decía en una oración: Señor, que te conozca y que me conozca. Y ese es el tercer hombre o la tercera persona, que somos cada uno de nosotros. La persona que somos en verdad y que Dios conoce tal cual es, profunda y amorosamente. Y eso es lo que hace la oración. El Espíritu Santo va trayendo luz a nuestro interior y nos va revelando realmente lo que Dios tiene que hacer en nosotros, lo que el Señor quiere sanar para que tengamos esa vida plena, esa vida en abundancia. De manera que el Espíritu Santo nos lleva a vivir en intimidad con Jesús, nos lleva a descubrir que Dios no es algo, sino es alguien, es una persona, es el amado, es quien nos ama, es quien nos invita a abrirnos al verdadero amor, a la verdadera transformación, y el amor es lo que sana. Muchas de nuestras heridas se curarían a través del amor de Dios. Por eso el Espíritu Santo, que es llamado otro paráclito, otro consolador, porque ya Jesús ha estado desarrollando esa tarea de paráclito, de defensor, del que trae el consuelo. El Espíritu Santo viene a renovar esa obra de Jesús en nuestro corazón. Y así como hoy haremos pausas para alimentar nuestro cuerpo, hoy estamos haciendo, podemos decir, una gran pausa para alimentar nuestro espíritu. Porque si sentimos que no nos alimentamos bien, nos baja el azúcar, nos empezamos a sentir débiles. Y lo mismo sucede si a nivel espiritual no nos alimentamos bien. Empezamos a sentirnos débiles, empezamos a sentirnos más tentados. Así como si nuestro cuerpo no tiene las suficientes minerales, vitaminas, fácilmente podemos agarrar cualquier virus, engriparnos mucho más fácilmente, enfermarnos, agarrarnos cualquier bacteria que anda por ahí. Lo mismo sucede con nuestro espíritu. Si no nos alimentamos vivamente, profundamente, desde la oración eucarística, desde la oración hecha con el corazón, entonces nos vamos debilitando, nos vamos volviendo frágiles. Precisamente todos los años que tengo la gracia de guiar retiros en Medjugorje, con grupos de personas de América Latina, de diferentes países, que llegamos a Medjugorje y hacemos un retiro, una aldea que desde hace 40 años se aparece la Virgen María a algunos jóvenes, y María en uno de sus mensajes dice: oren con el corazón, oren con el corazón hasta que la alegría empiece a surgir en ustedes. Y a mí me sorprendió porque María invita a orar no solo con la mente, no solo con la voluntad, sino desde el corazón, desde nuestra identidad más profunda. Porque muchas veces hemos aprendido a lo largo de nuestra vida todo lo que se relaciona con Dios a un nivel intelectual, pero no lo hemos aprendido a gustar desde lo más profundo. Y el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros un reaprendizaje de nuestro concepto de Dios, de la vida espiritual. Por eso, como la oración es la presencia de Dios sanadora, y también el corazón es el que está herido, es decir, nuestra personalidad, nuestra identidad, por las situaciones traumáticas de la vida, la oración hace que la presencia viva de Jesús venga a sanar nuestro corazón de esas situaciones. ¿Y cuáles son esas áreas donde Jesús, por medio de la oración, nos va sanando? Nos va sanando a nivel espiritual, porque muchas veces tenemos imágenes de un Dios que no es el Dios bíblico, el Jesús que se nos revela, y podemos tener la imagen de un Dios castigador, de un Dios lejano. Y esto hasta lo podemos llevar también hacia nuestra Madre, la Virgen María.
Yo recuerdo el caso de un hombre cuyo padre, su papá terreno, había sido un hombre muy riguroso, un hombre que lo castigaba, y él nunca hablaba con Dios Padre, hasta que a través de la oración y la meditación de Lucas 15, el hijo arrepentido y el padre misericordioso, él comprendió que en su oración tenía que perdonar a su papá por los retos, por los castigos, por las palabras amenazadoras que le impedían tener una mejor relación con la primera persona de la Santísima Trinidad. Como muchas veces los roles paternos o maternos influyen en nuestra vida. Y recuerdo el caso de un hombre que también le sucedía algo semejante, pero con la Virgen María. Este hombre de la provincia de San Juan, en Argentina, tenía una historia muy dolorosa, muy trágica, porque cuando era un niñito de 3 o 4 años, un hombre que había sido amante de su mamá entró a asesinarla y la mató de 10, 12 cuchillazos. Y él la vio, porque estaba escondido debajo de una mesa, la vio a su mamá caer y la sangre que se iba derramando. Esa imagen quedó grabada, aunque él la bloqueó, la mandó a esa parte de la mente que se llama el subconsciente. Este hombre siempre anduvo anhelando, luego en su adolescencia, en su juventud, por una imagen materna. Por eso una vida totalmente desordenada, con mujeres a través de la sexualidad fuera del plan de Dios, porque en definitiva estaba buscando reencontrar una mamá sana y nunca lo encontraba, ciertamente. Y en una oración delante de Jesús Eucaristía, donde él se decidió orar con el corazón, el Espíritu Santo que trabaja en nuestra memoria, el Espíritu Santo que cuando le abrimos la puerta del corazón nos trae recuerdos, incluso son recuerdos como un río subterráneo, que no se ven pero que están por debajo de la arena o de la tierra y está fluyendo. Hizo que surgiera a la luz ese recuerdo, que él lo había sepultado de lo que él había visto, y el Espíritu Santo le estaba mostrando cómo eso que él había sufrido a sus 3 o 4 añitos era lo que le impedía ser fiel en su matrimonio, era lo que le impedía tener esa vida plena en esa área de su corazón afectiva en relación con las mujeres. Y el Espíritu Santo hasta le regaló la imagen de ver a la Virgen María que iba poniendo la mano sobre cada una de las heridas de la madre, y esas heridas iban desapareciendo hasta que ella estaba nuevamente viva, como transformada, y que entraba a la presencia de Dios a través de una luz hacia la cual se dirigía. Es muy posible que ese hombre, habiendo tenido una experiencia profunda del amor de Dios, a través de la oración personal y la oración comunitaria de los que se habían reunido, haya perdonado esa situación traumática de su vida y haya con su oración permitido que el alma de su mamá, que tal vez estaba todavía en el purgatorio, pudiese entrar a la presencia de Dios en el cielo. Ese hombre luego empezó a trabajar junto con su esposa, después de un trabajo de sanación matrimonial, de perdón que pudieron darse mutuamente, empezaron a trabajar en una comunidad y hoy están sirviendo con mucha alegría, con mucha fuerza. Gracias a que la oración produjo esa sanación de un acontecimiento traumático de la vida. Ahora bien, veamos un poco que no solamente entonces necesitamos orar para sanar espiritualmente la imagen de Dios, sino, como hemos visto recién, para sanar emocionalmente, psicológicamente. La oración sana las relaciones interpersonales, porque muchas de las relaciones interpersonales heridas vienen por situaciones no resueltas en el pasado. Hay un refrán que dice: lo pasado pisado, pero no es tan sencillo. Yo digo, lo pasado debe ser entregado a nuestro Señor, porque si no, en lugar de ser pisado, se torna pesado. Lo pasado pesado nos pesa como una mochila
donde vamos cargando cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra espalda, y se nos va volviendo cada vez más difícil de llevar hacia adelante. Por eso el Señor dice: vengan a mí los que están cargados, los que están agobiados, y yo les daré descanso. Pero si venimos al Señor no es para estar con Él un rato y después volver a llevarnos las cargas. Es para mirar con la mirada del Señor, con la luz de la oración, ya sea cuando lo hacemos de manera comunitaria, como lo estamos haciendo, lo vamos a hacer en este día, o cuando lo hacemos de manera personal, para luego irnos y retomar esa carga, sino ya para dejarla a los pies de Dios nuestro Señor, y así poder liberarnos profundamente de toda carga que impide que tengamos esta vida plena, esta vida en abundancia. En Gálatas 5, 19, 23, nos dice la palabra de Dios a través de Pablo cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Y dice que las obras de la carne son la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la superstición, las enemistades, las peleas, las rivalidades, las violencias, las ambiciones, las discordias, los sectarismos, y sigue con la lista. Y esta es la realidad que vemos a nuestro alrededor, con muchas de estas cosas en nuestro corazón. Dice, pero hay otros frutos del Espíritu. Y nosotros en este tiempo de la Pascua nos vamos ya encaminando hacia un Pentecostés que no está tan lejano. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu que tenemos que desear, anhelar? Incluso podemos ver esta jornada como una jornada de un Pentecostés adelantado. Podemos ver esta jornada ya pidiendo el Espíritu Santo cada vez que vamos a encontrarnos para alabar a Dios, para ir liberándonos de lo que nos impide vivir en plenitud, con esos frutos del Espíritu que son amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, templanza. Y seguramente si volvemos a este texto con la ayuda de nuestra Biblia, yo voy a decir, bueno, yo quiero esto para mí, y yo estoy necesitando más de lo otro, pero esto no se obtiene a fuerza de voluntarismo, no se obtiene solamente diciendo, bueno, quiero esto. ¿Cuántas veces nos sucede, como dice Pablo, no hago el bien que quisiera hacer, y muchas veces hago el mal que no quisiera hacer? ¿A alguno de ustedes le pasa esto? Usted se hace el propósito a la mañana, digo, las señoras, de que no va a discutir con su esposo, por ejemplo. Y pasa un rato y su esposo le dice algo que no le gustó y ya usted lo está mandando a la Concagua, ¿no? Es decir, y después uno se siente mal y dice, yo me había propuesto no responderle, actuar de manera diversa y ya le estoy respondiendo mal, me enganché mal. No hacemos, vamos a apagar los celulares, los teléfonos para no distraernos. Nos hacemos el propósito a la mañana y después ya lo estamos olvidando al poco tiempo, porque no es solo fuerza de voluntad, sino que tiene que ser algo más interior, más profundo. Y es que cada uno de nosotros es como un iceberg. Si usted mira una foto, a mí me llegó una foto de un iceberg que la incluí en alguno de mis libros, y se muestra lo que es el iceberg en una fotografía subacuática con el agua muy cristalina, y uno ve que el 90% o más de ese témpano de hielo está sumergido debajo del agua, y que lo que aflora a la superficie es algo muy pequeño. Y esta es la realidad de nuestra mente, de nuestra afectividad, de las relaciones interpersonales. Lo que los demás llegan a ver de nosotros, y muchas veces nosotros mismos percibimos, es apenas algo mínimo, porque ahí sumergido en nuestra realidad está toda nuestra historia, y hasta podríamos hablar de nuestra prehistoria. Y no es que quiera decir que seamos muy viejos, pero cuando hablamos de la prehistoria a nivel espiritual, estoy hablando también de la carga genética
que nosotros traemos y que gracias a la ciencia hoy día cada vez se va descubriendo. Y de esto lo voy a ir profundizando porque hay hermanos que hoy se han quedado durmiendo un ratito más o que vienen de muy lejos, entonces todavía están llegando, entonces después no vamos a ver de qué hablo, pero un poco voy adelantando lo que es la herencia intergeneracional que nosotros traemos y que en la Sagrada Escritura vemos que ya aparece como algo importante y por lo cual debemos orar. Por lo tanto, nosotros somos como ese iceberg que muchas veces nos puede suceder como al Titanic, que estamos viendo cómo se están cumpliendo los 100 años de esta gran tragedia del hundimiento del Titanic, donde el constructor con gran soberbia dijo: ni Dios lo puede hundir. No es que Dios lo haya hundido, pero Dios dijo: bueno, ustedes son su Dios, a ver qué hacen, ¿no? Y cuando piloteamos nuestra vida sin Dios, terminamos chocando los unos con los otros. Terminamos hundiendo nuestra vida, que es algo valiosísimo, algo hermoso. Entonces necesitamos del Espíritu Santo que conduzca nuestra vida, porque todos nosotros somos como iceberg, es decir, tenemos la parte nuestra que no se ve y que nos lleva muchas veces a sentirnos como frustrados, a tener deseos que no son los deseos de Dios. Hay un documento que sacó la Congregación para la Doctrina de la Fe que se llama Instrucción sobre las oraciones para obtener de Dios la curación. Y dice en la introducción que la enfermedad, como los demás sufrimientos humanos, constituye un momento privilegiado para la oración. Qué hermoso que la misma Madre Iglesia nos diga que nuestros dolores, nuestros sufrimientos, sean físicos, sean psicológicos, emocionales o de cualquier otro índole, son un momento privilegiado para la oración. Cierto, habría que agregar que la oración, y esto todos lo sabemos, no debe ser un recurso solamente para los momentos de enfermedad, para los momentos de dolor, si no nos encontramos con la imagen de un Dios farmacia. Yo voy a la farmacia solamente cuando necesito una medicina, y yo recurro a Dios, si tengo esta mentalidad, solamente cuando estoy pasando por un problema, por un dolor. Dice que la oración es para pedir la gracia, en algunos momentos, de aceptar la enfermedad con fe y aceptar la voluntad divina, pero también para suplicar por la curación. ¿Quiénes de los que están aquí creen que Dios puede obrar un milagro en la vida de otras personas? Levanten la mano. Bueno, casi todos. ¿Y quién cree que puede realizar un milagro Dios en su vida? Amén. Bueno, el Señor nos está sacando la foto. Y eso es lo que hoy queremos pedirle al Espíritu Santo, que realice un milagro en nuestra vida. Pero para esto es la primera invitación que también le quiero hacer. Que usted no le diga a Dios cuál es el milagro que usted está necesitando. Que usted no le diga a Dios cuál es el milagro, que usted le entregue al Señor la carga y deje que Dios se ocupe. Porque muchas veces Dios, que es todopoderoso, no puede obrar ese milagro en mi vida o en tu vida porque no le entregamos el control. Porque oramos, pero oramos no movidos por el Espíritu, sino movidos por nuestra voluntad, nuestra propia mente. Y nos puede suceder como me pasó en una oportunidad que yo había estado predicando en Sicilia, en el sur de Italia, y se acercó una señora a pedirme que yo orara por su hijo. Entonces, la mujer estaba pidiendo algo muy bueno, que era una oración de intercesión, de una manera muy sencilla: Padre, usted rece por mi hijo. Pero me lo dijo con un término italiano que yo entendí que dijo era muy jovencito, ¿no? Por mi figliolo, dijo, ¿no? Entonces yo pensé, un chico de 15 años, 14 años, pero luego, como yo le dije que sí, ella se animó un poco más y me dice: para que consiga una buena fidanzata, es decir, una buena novia. Entonces ya dije, bueno, no, debe tener unos añitos más.
Y le hice así a la señora, ¿no? Que sí. Entonces ella se animó un poco más y me dice que sea profesional. Entonces ya el milagro iba teniendo sus exigencias. Y yo me sonreí más, pero en realidad era porque no sabía qué responderle. Y me dice, y que sea de buena familia, ¿no? Claro, porque ese hijo, según ella, no conseguía una buena novia, tenía que ser profesional, de buena familia. Me dijo incluso que supiera cocinar bien. Dice, bien como la mamá, como ella, pero no tanto, ¿no? No sea cosa, ¿eh? Entonces me entró una curiosidad y le pregunté qué edad tiene su hijo. 42 años, me dijo. Su hijito tenía 42 años. El milagro no llegaba porque ella ya tenía el concepto, la idea de cómo debía ser la intervención de Dios a favor de sus hijos. ¿Y cuántas veces nosotros le estamos diciendo a Dios cómo debe ser lo que Él tiene que hacer y no le entregamos a Él el control sobre nuestra vida? Y esto es muy penoso. Yo sobre todo a veces lo veo en jóvenes que son muy generosos, pero que le tienen miedo a Dios, miedo a lo que Dios le vaya a pedir hacia el futuro. Entonces le piden al Señor, pero con ciertas cláusulas, ¿no? ¿Y cuántas veces esto está impidiendo que la bendición del Señor llene nuestras vidas y nos guíe hacia aquello que el Señor nos quiera mostrar? Vamos a ver entonces ahora cómo el Señor puede obrar milagros en nuestra vida. Y hay un milagro que yo lo puse en el libro Dios quiere sanar las etapas de tu vida, que es del padre Emiliano Tardí. No sé si han escuchado de él. Un sacerdote muy ungido, un hombre de Dios que tuve la gracia de conocer cuando yo era seminarista, y que en la Eucaristía que él presidió, yo había llegado con sinusitis. Me acuerdo que en ese tiempo, cada mañana cuando me levantaba me dolía la cabeza, tenía dificultad para respirar, y yo no sabía de ese poder sanador de Dios y de la oración. Por lo tanto, tampoco le había pedido a Dios la sanación de la sinusitis. Pero cada mañana, mis primeras horas, eran un dolor de cabeza, una molestia tremenda. Y me acuerdo que cuando estuve en esa Eucaristía vi gente con tantos dolores, con tantos sufrimientos, que ni me acordé de mi enfermedad. Pero a la mañana siguiente, cuando regresé a la noche, pero a la mañana siguiente cuando me desperté, me di cuenta que ya no me dolía la cabeza, que podía respirar. Y desde ese entonces hasta hoy, gracias a Dios, ha desaparecido la sinusitis. En la presencia de Jesús Eucaristía, simplemente dejándome bañar por ese amor de Jesús Eucaristía. Pero yo me quería referir más que nada al milagro que testimonió el padre Emiliano y con el cual comenzó otra etapa en su vida, una etapa de mayor fecundidad en su vida personal, pero también ministerial. Podemos decir que en nuestra vida hay un antes y un después, marcados por ciertos encuentros que tenemos con Dios. Yo anhelo profundamente que este viaje que hemos hecho con el hermano Diego de cruzar la cordillera marque para muchos de ustedes, para quienes lo están necesitando, también un antes y un después, un cambio. El padre Emiliano decía que contó que él había sido internado de una grave enfermedad, tuberculosis pulmonar, y que estaba allí en el hospital cuando se le acercaron 5 laicos. ¿Quiénes son los laicos? Acá levanten la mano. Bueno, no todos, porque hay hermanas, hay algún que otro sacerdote ahí también, además de estar yo. Entonces, laico es todo aquel bautizado que no es sacerdote ni religiosa. Y miren qué ejemplo, estos laicos que ya en aquel entonces vivían lo que hoy nos piden nuestros obispos en el documento de Aparecida, donde nos dice que no solamente debemos ser discípulos, sino también misioneros, es decir, salir de nuestras realidades para llevar a Cristo vivo a todos los lugares, a las cárceles, a los hospitales. Se acercaron estos 5 laicos que creían en el poder sanador de Dios
a través de la oración. Y le pidieron permiso para orar por él. Le dijeron, vamos a hacer lo que dice el Evangelio. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanos. Así que oraremos, Padre, y el Señor te va a sanar. El padre Emiliano contaba que en ese entonces no creía en esto, pero que siendo sacerdote sentía que no podía negarse a que oraran por su salud. Por lo tanto, les permitió que oraran por él, pero les pidió un favor, que antes cerraran la puerta. No sea cosa que pasara gente y lo vieran y le daba vergüenza. ¿Y cuántas veces también en nosotros está la vergüenza? La vergüenza que es una tentación muy velada de Satanás, pero que impide justamente este proceso de transformación. A lo mejor tenemos vergüenza de hablar de Jesucristo, vergüenza de que nos cierre la puerta, vergüenza de alabar a Dios cantando, levantando las manos, manifestando a Dios nuestro amor. Es interesante que en las catacumbas de San Calixto y en otras catacumbas de Roma, uno encuentra la imagen que los arqueólogos han llamado el orante, que es con los brazos en alto, ¿sí? Como suele hacer el celebrante en la Eucaristía en diversos momentos. Es decir, los primeros cristianos sentían que debían alabar a Dios con el alma, con el espíritu, pero que llegaba un momento que el espíritu y el alma no era suficiente, entonces querían alabar con las palmas, levantando sus brazos, y entonces ahí viene la gracia del Señor que hasta toma las células de nuestro cuerpo. Pero volviendo al testimonio del padre Emiliano, pidió que cerraran la puerta, y él dice una frase hermosísima: cerraron la puerta, pero Jesús ya había entrado. ¿Cuántas veces nosotros cerramos la puerta sin darnos cuenta? Siquiera que le estamos cerrando la puerta a Dios nuestro Señor, pero Él, con el poder de su Espíritu, entra a lo mismo. Pensemos en lo que nos dicen los evangelistas después de la resurrección de Jesús, que los judíos por miedo, que los discípulos por miedo, los judíos habían cerrado las puertas del cenáculo, y Jesús entró lo mismo. ¿Y qué es lo que le dice? Paz a ustedes. Es decir, la palabra tiene el poder de transmitir lo que la palabra está pronunciando. Por eso cuando comienza la Eucaristía y el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, está pidiendo una efusión de la paz de Dios, porque a lo mejor algunos llegan preocupados, otros enojados, otros contaminados espiritualmente. Entonces está invocando esa paz del Señor. Y si yo como celebrante estoy medio preocupado, también ustedes que hacen, oran por el celebrante cuando dicen con esa autoridad del Espíritu Santo, con esa confianza, y también contigo hoy con tu espíritu. Es decir, están haciendo una intercesión. Y ahí vemos cómo la liturgia tiene toda esa riqueza de ir transformando nuestra vida, nuestro corazón. Por eso las puertas, dice el padre Emiliano, se habían cerrado, pero Jesús ya había entrado. Yo les pongo que le hagan una pregunta al Señor en algún momento que tendremos después de esta enseñanza o cuando haya tiempo, y que te la escribas si querés para acordar, y es, Señor, ¿qué puerta de mi vida aún no te he abierto? Lo ponemos en positivo, puede ser, ¿qué puerta de mi vida aún está cerrada? Porque podemos haber cerrado la puerta al mismo Jesús a causa de miedo, a causa de esas cosas no resueltas en nuestro interior. Y es que aquello que nosotros no le entregamos a Dios va a volver de algún modo a angustiarnos, hasta en forma de pesadillas, en forma de alergia, o como alguna fobia que va a afectar nuestra vida. Por eso el padre Emiliano, cuando él cuenta sobre esta tuberculosis pulmonar que tenía y sobre esto de que le pidieron de orar por él sintió vergüenza y le dijo, cierren la puerta. Pero como llega a admitir, luego dice, pero Jesús ya había entrado. Y entonces, a través de esta oración de estos 5 laicos que hicieron por el padre Emiliano Tardí, el Espíritu Santo se derrama en su vida y hasta las células de su cuerpo, y se ve ese poder maravilloso de Dios de transformar su vida.
Ahora, lo más hermoso es que esto no es algo que Dios obró en casos extraordinarios con el padre Emiliano Tardí, o los milagros bíblicos que nosotros encontramos que sucedieron hace 2000 años. Los milagros siguen sucediendo hoy, como suele decir la hermana Brish McKenna en un libro de su autoría, cuando ella misma cuenta que los médicos le dijeron que no iba a poder caminar nunca más. Estaba en una silla de ruedas y ahí en una misa, sin que nadie le impusiese las manos, sin que nadie orase por ella, pero ella miró con fe a Jesús Eucaristía en el momento que el sacerdote lo elevó en la hostia consagrada y ni siquiera le pidió que la sanara, le dijo simplemente: Jesús, yo ya no puedo más con esta enfermedad. Es decir, le entregó a Dios la situación. No le dijo: mandate al médico, curame. Señor, ya no puedo más. Este es el problema que yo tengo. ¿No es acaso un poco lo que hizo María, nuestra madre, en Caná de Galilea, cuando le dice a su hijo Jesús: ya no tienen más vida? Es decir, ya no se puede hacer nada humanamente en esta situación. Se han agotado los recursos humanos. Y era algo, uno podría decir, tan intrascendente, que en una fiesta se les acabase el vino. Pero es que María está presente incluso en los detalles más pequeños, en las cosas que nos parecen más insignificantes. Y no es María la que obra el milagro, es solamente Jesús el que obra el milagro, pero María intercede. María nos señala a Jesús. María nos enseña a orar, de manera de que Dios pueda mover su mano en nuestra vida y transformar lo que necesita ser transformado. Porque volvemos al principio de esta enseñanza con Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. María ve que esto que parece tan secundario le va a producir vergüenza a esa familia, ya sea porque fueron desorganizados, porque no previeron lo suficiente para la fiesta, a lo mejor porque piensa en esta mujer que se casa, que está celebrando la fiesta y que está tan feliz en la única celebración del matrimonio en su vida, y entonces ¿cómo va a pasar esta vergüenza? ¿Cómo va a quedar esta memoria? Y entonces María se ocupa de estos detalles. Cuando nosotros aprendemos a orar en la vida cotidiana, Dios empieza a obrar pequeños milagros y también los grandes. Porque ya la oración se va haciendo parte de lo cotidiano. Dios se sube en el autobús conmigo, Dios me consigue un asiento aunque esté el autobús lleno, porque Él ve mi cansancio. Dios tiene previsto cada detalle cuando yo le voy entregando el control sobre mi vida. Y aquí hago como una pequeña introducción a lo que es la herencia intergeneracional y hago un testimonio personal de algo que sucedió en mi vida y que a veces nos cuesta entregarle el control a Dios. En los seminarios de vida que se realizan hay una enseñanza que se llama del señorío de Cristo o del reinado de Cristo. Y la palabra Señor, un título que le damos a Jesús, viene de un término latino que es dominus, es decir, dar dominio, dar autoridad. Pero la gran realidad es que muchas veces, incluso nosotros católicos, no le damos a Dios el dominio, la autoridad, el señorío o el reinado de nuestra vida. Y llega la fiesta de Cristo Rey, que suele ser en noviembre, y la celebramos pompas, pero no le entregamos el control. No le preguntamos como María cómo hacer para que la voluntad de Dios sea en nuestra vida. Y eso nos va enfermando, eso nos va quitando vida plena, vida en abundancia. En Inglaterra, por ejemplo, es muy común que cuando hay una fiesta la reina está presente, que en los billetes está la imagen de la reina o que en los lugares, las oficinas oficiales, hay cuadros de ella. Pero en realidad quien toma las decisiones no es la reina, sino que suele ser el primer ministro y el parlamento.
Y muchas veces nosotros somos el primer ministro o el parlamento en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades religiosas, porque tenemos imágenes de Jesús, porque tenemos estampas, porque hablamos de Él, pero no le entregamos el control. Y esto puede venir de una formación cultural, propia, familiar. En mi caso yo recuerdo que había ido a hacer los ejercicios espirituales precisamente con una laica chilena, una laica consagrada, Nelia Stey, una mujer muy querida por mí, y después de que ella había dado la enseñanza, unas citas bíblicas para meditar, para reflexionar, yo fui a la capilla, me puse delante del sagrario, y ustedes saben que Dios también nos puede hablar a través de imágenes, nos puede hablar incluso a través de sueños, como vemos en José en el Nuevo Testamento, o en otro José del Antiguo Testamento, en el Patriarca. Dios nos puede hablar a través de una situación, de una persona, de un canto. Lo importante es saber descubrir el lenguaje de nuestro buen Dios. Y a mí el Señor me estaba hablando a través de una imagen que cada vez que yo quería concentrarme me venía, pero yo no lo sabía. Y era la imagen de un hombre con una túnica, vestido de blanco, con un turbante a la usanza árabe. Entonces yo había leído el texto bíblico, quería concentrarme en ese texto bíblico, pero me venía esa imagen. Cuando voy a hablar, muy preocupado con Nelia Stey, con la guía de los ejercicios, ella dice, mira, por tu apellido, que es árabe, puede ser que Dios te quiera mostrar algo de tu herencia intergeneracional. Así que simplemente preguntale al Señor. Para mí en ese momento era un lenguaje un tanto nuevo. Preguntarle a Dios qué me quería decir. Dios no me llamaba por teléfono, ni me iba a mandar un telegrama. Pero de manera muy sencilla, Dios trae luz a la mente, al corazón, para que uno comprenda situaciones de la vida. Porque cuando me puse nuevamente en la presencia de Dios en oración y volvió esta imagen, le dije un poco como el Samuel, habla Señor, que tu servidor escucha. Es decir, disponernos en la actitud de escucha de lo que Dios quiere decirnos, de lo que el Señor quiere mostrarnos. Y es que otro problema que tenemos, no sé si aquí hay gente de la renovación carismática, pero a veces que tenemos un problema que tenemos en la renovación carismática, y yo soy asesor en la Argentina de esta corriente de gracia, por eso siempre se los digo a mis hermanos, digo es que le hablamos al Señor, hermoso, lo alabamos al Señor, hermoso, pero luego no hacemos suficiente silencio para escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Y hace poco, organizando el retiro que tendremos en Pentecostés a nivel nacional en mi país, armamos el horario y yo le dije al guía que ordinaba, al coordinador que organizaba, cuáles son los momentos para que nosotros, después de alabar al Espíritu Santo, decirle cosas, escuchemos lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos a nosotros. Lo cierto es que yo me di cuenta que Dios me decía que yo le entregara el control, porque yo le hablaba, pero no me hacía el silencio para preguntarle qué cosas tenía yo que cambiar en mi vida, en mi ministerio. Y me di cuenta que el tema del control era algo que me había marcado y que me impedía tener esta vida plena, esta vida abundante, disfrutar aún más profundamente de mi ministerio. Y que hacía que muchas veces a la noche, cuando iba a hacer mis oraciones al fin del día, a descansar, sentía muchas veces que había como una carga de frustración, una falta de alegría, porque claro, tanta gente que le pide cosas a uno y uno no puede decir que sí a todo, y entonces ahí estaba lo que Dios estaba señalando, de que debía entregarle, que Él fuese Dios, que Él fuese el Señor de mi ministerio, de mi vida, y que no le entregaba profundamente el control. Y que esto era algo no solo de mi vida, sino que también mi papá era así. Fíjese que cuando mi papá se casa, él planifica tener 2 hijos, un hijo, una hija. Y nace mi hermano mayor, nace una hermana y a los 10 años llegué yo. Ahí ya se salió fuera del control de mi papá. Bueno, ya que son 3 hijos, vamos a construir la casa con cimientos profundos para hacer
3 casas una arriba de otra, que vivamos todos juntos, ¿no? Y que el hijo mayor sea militar, que mi hermana sea docente, maestra y que yo sea médico. Y ahí nuevamente yo era rebelde, porque mi hermano mayor fue militar, mi hermana fue docente, maestra, directora de escuela, y yo entré al seminario. Es decir, era un espíritu de querer controlar la vida propia y la vida de los demás. Y hasta me acuerdo, y eso surgió en la oración, y empecé a reír, porque con Dios podemos llorar y podemos reír porque ese es nuestro amigo. Cómo mi papá tomaba el día sábado para organizar cómo cada cosa debía estar en la ladera. Es decir, un orden ya obsesivo, ¿no? Y muchas de las cosas que nosotros se transforman en obsesiones, en fobias, vienen precisamente por cosas no oradas, no entregadas, no concientizadas y no llevadas a la presencia del Señor. Cuando yo me salí fuera del plan de lo que mi papá quería, mi papá se enojó mucho al punto que me dijo: si entras al seminario, olvídate de tu familia. Y no me habló por 8 años. Entonces, pero bueno, la oración hace que Dios vaya sanando el corazón, pero Dios me mostraba que posiblemente esto podía venir de mis antepasados como un comportamiento aprendido y que fue pasando de generación en generación. Yo los voy a invitar ahora, no quiero adentrarme más en este tema de lo que es la oración intergeneracional, pero sí con esta introducción que hemos hecho en esta primera enseñanza, ver cómo la oración hace que la presencia viva de Jesús, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo se vayan metiendo en todos esos rincones de nuestra alma donde necesitamos que Dios esté dando vida, que Dios esté transformando lo que en nosotros no da fruto, es estéril, en algo que empiece a dar frutos, que empiece a dar vida, que en todas esas emociones negativas que son diversas en el corazón de cada uno o que pueden tener diverso grado de profundidad según cada persona, el Espíritu Santo entre y nos libere de aquello que nos damos cuenta, pero de aquello que no nos damos cuenta. Por eso yo los voy a invitar ahora a que entremos nuevamente en una oración y que dejemos que cualquier cosa de esta enseñanza o de la oración o cantos que hizo el hermano Diego antes de comenzar con la enseñanza, pase de nuestra cabeza a nuestro corazón. En una oportunidad, en una misa que el cardenal Jorge Bergoglio nos celebraba en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires a todos los grupos de oración de la renovación carismática, él decía: la distancia más grande es de la cabeza al corazón. Muchas cosas que nosotros hemos aprendido en el catecismo y que las incorporamos intelectualmente, nunca las hicimos llegar a nuestro corazón. Muchas de las cosas que leemos a veces en los libros las entendemos intelectualmente, pero no llegan a nuestro corazón. La otra vez vino un amigo y me dice: leí tu libro, estaba tan bueno que en 2 días lo leí, me dijo. Y le dije: disculpame, pero tenés que leerlo y esta vez que te llegue un mes lo menos. Porque tenés que no solo entenderlo, sino pedirle al Señor que te muestre qué es lo que Él quiere sanar en nuestro corazón. Por eso yo lo voy a invitar a que en este momento le entreguemos al Señor el control en esta jornada, para que Él pueda obrar sus milagros en nuestra vida, haciendo las cosas como Él las sabe hacer. Se decía de Jesús: todo lo hace bien. No dice todo lo hizo bien, todo lo hace bien. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento, que des gracias al Señor por poder respirar y que respires profundamente, que así como en este día que comenzó con neblina y la neblina se irá disipando, también te pedimos, Señor, que cualquier neblina que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, a lo largo de las horas se vaya disipando. Señor, queremos pedirte más de tu unción, más de tu presencia. Señor, hoy venimos aquí a tu presencia con toda esa mochila donde hay recuerdos hermosos, de cosas bellas que hemos vivido, y que a veces
no lo traemos frecuentemente a nuestra memoria, no lo recordamos como deberíamos, y que son motivos para que al recordar vuelva la alegría, el gozo, el entusiasmo a nuestra vida. Señor, muchas veces hay quienes también viven añorando lo que fue y no están gustando el presente, no están disfrutando la alegría del hoy, de la hora, del momento. Por eso, Señor, hoy queremos decirte, ven a nuestra alma, ven a hacer en mí, Señor, tu voluntad. Dame esa actitud de humildad de la Virgen María, de ponerme totalmente a tu disposición para que hagas en mí tu obra, para que me renueves, para que me transformes. Señor, hoy quiero tener una experiencia de cuánto me amas, que tu amor toque hasta las células de mi cuerpo, que tu amor tome cada recuerdo, cada momento del pasado y cada situación del presente. Señor, tú eres como un papá o una mamá que abraza a su hijo, a su hija. Cada día tenés deseos de abrazarnos en la oración. Cada día tenés deseos de que, así como Juan reclinaba la cabeza sobre tu pecho, también yo recline mi cabeza en tu corazón. Y quiero decirte, Señor, que yo también tengo necesidad de un abrazo muy fuerte, un abrazo que me transmita todo tu amor, toda tu calidez, toda tu presencia. Por eso, papá, quiero que me abraces, quiero reposar en tu amor ahora, y quiero que a medida que me vayas abrazando con la presencia del Espíritu Santo, con esta unción que vos nos prometiste cuando dijiste que pidamos tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo vendría a obrar en nosotros, que tu Espíritu Santo vaya absorbiendo hasta el cansancio físico, emocional, psicológico, el cansancio de nuestros cuerpos, de la historia de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque lo que tú prometes en la Biblia lo realizas cada vez que entramos en tu presencia por medio de la oración. Lo que me abrace, quiero reposar en tu amor ahora, Padre. Lo que me muestre el inmenso amor que sientes por mí. Traigo mi dolor y lo pongo a tus pies. Tú conmigo estás y me amas como soy y me amas como soy. Creemos, Señor, en tu amor. No tengo que llegar a ser perfecto para que me ames. Me amas como soy, tu amor es el que me va transformando. Hoy queremos confiar, Señor, en tu amor por cada uno de nosotros, en tu amor que jamás se ha apartado de mi lado, en tu amor que quiere liberarme de todo lo que me está oprimiendo, de tu amor que quiere restaurar áreas profundas de mi vida, de tu amor que hace nuevas todas las cosas. Creo, Señor, que con tu Espíritu Santo, lo sienta o no lo sienta, tú me estás abrazando en esta mañana. Estás abrazando
sé que yo soy hijo tuyo, Señor. Padre, ya me has mostrado, siento tu amor para mí, solo no estoy. Yo traigo mi dolor y lo pongo a tus pies. Tú conmigo estás y me amas como soy, y me amas como soy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.